Que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos, mis hermanitas queridas, mi hermano. La palabra del Señor hoy día que habla nuestras vidas se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16. Leemos algunos versículos del versículo 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanitos. Dios me los bendiga. Preciosa palabra del Señor en este día. Vienen tantos, ¿no es cierto?, argumentos a mi mente, a mi vida, ya tantas palabras que el Señor pone en nuestro corazón. Dice, ¿no es cierto?, la Biblia que de la riqueza del corazón habla la boca, ¿ya? Entonces, hay una historia muy bonita aquí de parte del apóstol Pablo, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, que él ya ve una visión, queridos hermanos. Estamos, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, capítulo 16, mis hermanitas queridas. Entonces él ve una visión, ¿ya? Cuando él estaba haciendo prácticamente, ¿no es cierto?, su segundo viaje misionero. Entonces, muchas cosas que uno aprende, mis queridos hermanos, ¿no?, del apóstol Pablo y en general de todos los personajes bíblicos, hermanos nuestros, que dieron su vida por el servicio del Señor. ¿Ya? Lo cierto es que él, ¿no es cierto?, estaba haciendo este viaje guiándose por el Espíritu Santo. Y se fija usted que cuando empezamos en el versículo 6, había lugares donde el Espíritu Santo lo iba prácticamente guiando al apóstol Pablo. Le decía: por aquí no. Así es. Por aquí sí, por acá no. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, que atravesando Frigia, la provincia de Galacia, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, por ese lado, no te vayas, Pablo, le decía. Sigue derecho por acá. Y cuando se quería desviar a otro lado, nuevamente, ¿no es cierto?, la palabra le decía, ya que, dice por aquí, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo les dijo, no se los permitió. O sea, en el fondo quiere decir, por ahí no. Se fija, haciendo una exégesis, Dios nos va mostrando el camino. A los cristianos que tratamos, en cierta forma, de hacer la voluntad de Él. Nos va mostrando el camino, nos dice, por aquí sí, por acá no, porque esto es lo que te conviene, ya, para tu crecimiento y también para la prosperidad de la obra del Señor. Porque, le cuento, después de que partamos de esta tierra, vamos a tener tiempo de sobra para estar descansando ahí arriba en el paraíso. Entre tanto, aquí en esta tierra, trabajémosle un poco al Señor. ¿Me entiende, amigo mío? Entonces, aquí ponemos énfasis, ¿no es cierto?, en la parte coyuntural de este mensaje, que dice que él vio una visión, un sueño, una visión, donde dice en el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Ya? ¿Cuántas veces el Señor nos habla al corazón a través del sueño, a través de una visión? El Señor nos va encaminando, nos va diciendo que somos instrumentos en sus manos, ¿ya?, para distintas misiones, para distintos propósitos que Él tenga para nuestra vida. Si aún no has encontrado, amigo mío, algún propósito en tu vida para poder servirle, si aún tú quisieras servirle al Señor, órale. Y el Señor te va a ir mostrando el camino y te va a ir diciendo, por esta parte sí, por esta no, te va a ir guiando, así como lo ha hecho con nosotros, mis queridos hermanos. O si no, preguntémosle a cada uno de ustedes, el Señor los ha traído aquí. Amén.
a este lugar. Amén. Y a mí también. Sí, Señor. Entonces, en esta visión, ya Pablo ve, ¿no es cierto?, a un varón que le está pidiendo que vaya a verlo. Dice, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Hay necesidad en la tierra? ¿Hay necesidades Amén. en los hogares? Amén. ¿Hay necesidad de la palabra de Dios? ¿Hay necesidad de mostrarle a otros, darle testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Amén. ¿No es cierto? Amén. Gracias por su afirmación, mis queridos hermanos. Es verdad. Dios necesita de nuestro testimonio para que se lo mostremos a otros. Amén. Fíjese de que el apóstol Pablo, la mayoría de las veces cuando él predicaba, hermanito mío, la mayor parte de las predicaciones de Pablo siempre comenzaba contando su testimonio. Donde quiera que iba, estaba evangelizando, lo primero que hacía, contaba su testimonio. Cómo Dios le apareció en el camino y él anexaba todo, contaba parte de su vida, cómo Dios le transformó. A veces basta con el testimonio nuestro, cómo Dios nos ha traído a su presencia, para que otros también digan, oh, Dios obró en él, también puede hacerlo en mí. Es una parte poderosa. Y también ese testimonio, basado, ¿no es cierto?, también, obviamente, en la escritura del Señor, uno va atando cabos. Y uno va diciendo, oh, claro, la palabra se ha ido cumpliendo en mí, el Señor Jesucristo me ha hablado en sueño, me ha transformado mi vida. Entonces, se le apareció en visión y lo llamó a Macedonia. Él no estaba en Macedonia, ya se encontraba en Frigia. Y, queridos hermanos, entonces allí Pablo, ¿no es cierto?, ve esta visión y parte, ya se encamina para ir allá donde le llegó la visión. Dios es un Dios de visiones. ¿Ya? Hay una visión para usted, mi querida hermanita Mariela, para usted, mi pastor Pablo, mi hermanita David también. Dios le abre a usted su panorama, le da cada vez más visiones para su vida. Entonces, hermanos, mire lo primero que hace el apóstol Pablo. Allí dice que en el versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, dice, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Al tiro se encaminó. Dios le habló en su corazón, ¿no es cierto? Anda a tal parte, a dar testimonio, a hablar de mi palabra, a trabajarme, y él, ¿no es cierto?, sin tiempo que perder, al tiro. Es, ¿no es cierto?, el oidor de las cosas del Señor. ¿Es oidor usted también de las cosas del Señor, amigo mío? Amén. Usted, hermano, que ya lleva algunos años en el Evangelio, y el Señor pone propósitos hermosos en su corazón. No es nada de otro mundo que Él pide, apoyar la obra del Señor. Pero resulta de que lo que había recibido el apóstol Pablo era demasiado grande. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero allí la luz resplandeciente, fuerte esa luz que le apareció, ¿ya? Y el Señor le cambió su vida en 180 grados. Y le enmendó el rumbo de su vida. Él iba para una parte y el Señor Jesús le mostró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo puso en su camino. Bien, seguimos avanzando. Entonces esta visión había, ¿no es cierto?, un propósito en las visiones que Dios les da a su Hijo. Dios, hermano mío, tú que conoces de la palabra, Dios, ¿no es cierto?, pone visiones en tu vida. ¿Y sabe qué? Voy a ser sincero. A veces medimos, a veces pesamos ya lo que va a significar esa visión o esa misión. Y a veces nos acobardamos cuando decimos, oh, es un poquito complicado el panorama. ¿Y cuántas veces, yo en lo personal lo he dicho, me han dicho en cuántas veces que si yo hubiera sido pastor mucho antes, pero hubo situaciones que pude haber ido a trabajar y ahora me arrepiento. Y con esto estoy admitiendo por la palabra del Señor. Yo conozco varones más valientes que yo. Porque la Biblia enseña que hay distintos niveles de fe. También la Biblia enseña que hay llenura. Hay hermanos, y usted lo puede ver en la Biblia,
hermanos, con más llenura espiritual que otros y más valientes de la primera línea, que no temen por su vida, ni siquiera temen por su vida. ¿Y cuántos ejemplos hay? De que los han amenazado de muerte y no han dado pie atrás y han seguido adelante. Y los ha encontrado la muerte y han perdido su vida por la causa del Señor y se han ido cantándole al Señor en victoria. Y el enemigo les ha dado con todo, lo ha despedazado su cuerpo. Y el Señor les ha abierto los cielos. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, dice que vio los cielos abiertos. Y los otros lo estaban lapidando a piedras. Y él vio, ¿no es cierto?, la gloria de Dios y los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. O sea, ese sufrimiento que estaba teniendo, ¿no es cierto?, Esteban, el Señor Jesucristo mismo abrió el manto y le permitió a Esteban verlo hacia arriba. Y Jesús le vio su mirada hacia abajo. No es a ti el que te están apedreando, es a mí. Eso es lo que le quiso decir el Señor Jesucristo. Cuando sufres por la causa y por la obra del Señor, no es a ti que están atacando, sino que es al mismo Padre al que te sustenta y te da la vida y te tiene ya un paraíso en el cielo, nos tiene un paraíso preparado. Vamos a seguir avanzando, queridos hermanos. Fíjense que esta visión no era cualquier visión. Él se dio cuenta porque dice que cuando vio la visión enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Dios lo llamaba. Dios nos llamaba, dice, para que le anunciásemos al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado con propósito? Ya a veces hemos oídos sordos. ¿Ya? O a veces, ¿no es cierto?, sacamos cuenta qué es lo que más nos conviene. Si trabajar para la parte humana de uno o dejar muchas cosas de lado por servir a los propósitos del Señor, hermano. Para servir a los propósitos del Señor, a veces hay que dejar cosas de lado. ¿Ya? A veces hay que dejar cosas de lado. No sé si tenías un asado por acá o tenías a lo mejor alguna cosa por ahí, algún negocio que significaba más dinero para tus arcas. Hay que dejar cosas de lado. El Señor lo dejó todo por nosotros. El Señor Jesucristo dejó su reino allá en el cielo. Amén. Dejó su reino. Él, ¿no es cierto?, se sacó las vestiduras reales y se hizo hombre. Y hombre, ¿no es cierto?, hasta probar el polvo de la misma tierra, el Señor Jesucristo. Se humilló a sí mismo. De ese Dios real del que estamos hablando ahora. Y en esta visión ya había realmente un propósito. Y allí dice que, ¿no es cierto?, avanzando un poco, dice, de allí dice a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Llegaron a Macedonia, a la primera ciudad, a trabajarle al tiro al Señor. Encontraron allí a gente que ya conocía las cosas del Señor. Allí en esa primera provincia, ¿no es cierto?, de Macedonia, estamos hablando de Filipos, habían también creyentes. Miren, dicen los estudiosos que antes de que Pablo hubiera hecho su primer o segundo viaje hacia esos lugares, hubo antes de Pablo otros cristianos también anónimos, que en la diáspora, que quiere decir, ¿no es cierto?, cuando comenzó la persecución del pueblo de Jesucristo, muchos, a lo mejor cristianos en forma anónima, pasaron también por ahí hablándole a las personas del Señor Jesucristo. Ya en ese lugar había gente piadosa y le trabajó al Señor ahí en Filipos y escucharon la palabra del Señor y fue también allí al templo de los lugares que habían ahí, se juntó con la gente y también él, fíjense que evangelizó, no había tiempo que perder, bautizó también a gente que aceptaron al Señor y había ahí, ¿no es cierto?, una devota hermana, ya, que le invitó a Pablo, ya, a que pasase a su casa y quedara unos días allí, ya.
Dice en el 14, entonces dice una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren. ¿No es cierto? Una hermana del Señor se bautizó, aceptó al Señor y le pidió a Pablo y a los que andaban con él que se posara en su casa, que se alojara y estuviera unos días ahí. Amén. Hoy en día ya no se ven esos cristianos, ese tipo de cristianos hoy en día casi no se ven. Hoy en día a veces uno anda con cristianos por las casas y todo eso. Son contadas las veces que alguien le dice, pase por favor a mi casa, le vamos a tomar un tecito y todo eso. Como mis hermanitas por ahí, me recuerdo por ahí que también me han atendido, por ahí me han dado más de algún tecito, alguna cosa. Pero hermanos míos, allí empezó inmediatamente el trabajo, ¿ya? Y allí estando, ¿no es cierto?, en Filipo, la fama empezó a crecer de Pablo, de buena manera, de buen testimonio, tanto así que había una señorita con un don un poquito oscuro, un instrumento que no era del Señor, tenía, ¿no es cierto?, un espíritu de adivinación. Y ella empezó, cada vez que veía a Pablo, decía, ese varón es de Dios, y empezaba como a afirmar, ¿no es cierto?, dentro de su adivinación, de que sí, los que andaban con Pablo y Pablo mismo eran varones de Dios, hijos de Dios, que andaban, ¿no es cierto?, hablando de las cosas del Señor sobre la salvación. Daba testimonio a ella. Y inmediatamente Pablo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, que estaba en Pablo, también, ¿no es cierto?, pegó su mirada sobre esa mujer, porque no salió desapercibido, sino, ¿no es cierto?, si Pablo anda con el grupo y escucha a una mujer que está diciendo que son de Dios, llamó la atención de Pablo y la miró. Y lo primero que vio cuando la observó, que había un espíritu en ella que no era un espíritu santo o un espíritu de Dios. Entonces, a esa mujer le faltaba algo. Y al tiro, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo la liberó. Le habló al espíritu que había en ella, que no era un espíritu de Dios. Y le habló al espíritu y el espíritu salió de ella. Le hizo una liberación. Pero resulta de que habían personas que con esa mujer estaban lucrando. La usaban en sus asuntos de adivinación. Y al ver que se les había echado el negociado, disculpe el término, que se le había echado a perder el negocio, porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, con ese celo cristiano, ¿no es cierto?, la llevó a ella a un nivel más alto, pues, la liberó. Le sacó el espíritu malo que había. Y ahora que siguiera hablando de Dios, porque ya había sido liberado, con mayor fuerza, con mayor razón, ella ahora ya podía a lo mejor acercarse al Señor, pero había algo en ella. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, Dios lo usó, le habló al espíritu, el espíritu se fue y quedó ella liberada. ¿Cuántas personas hoy en día están, ¿no es cierto?, atadas, con ataduras de distintos niveles en la vida, ya que no han conocido al Señor? Y ¿no es cierto?, el malulo, Satanás mismo se aprovecha en ellos, ¿no es cierto?, y lo pone del espíritu de él en algunas personas, como aquí está hablando la palabra, ¿no es cierto? Fue liberada. Y debido a eso, hermanos míos, uno de los primeros trabajos, porque primero comenzó hablando del Señor y ya había bautizado, ¿no es cierto? Y ahora vino esta parte de la liberación que le hace esa mujer. Y ahora tenemos a Pablo con esta gran visión donde le habla, ¿no es cierto?, un varón macedonio, ¿no es cierto?, en visión, y le dice, ven a vernos acá en Macedonia, te necesitamos, y va. Y ahora viene la parte complicada. Pero un verdadero misionero, un verdadero cristiano, no anda midiendo. A ver, Señor, déjame pensar si donde tú me vas a enviar, a ver si me conviene, porque no, uno va donde Dios lo envía, ¿no es cierto?, con el propósito de, ¿no es cierto?, trabajarle al Señor, porque no estamos solos. Ahora, ¿qué pasó? Hermano mío, voy a ir más al resumen. Fue esa mujer liberada del demonio, tenía un espíritu de adivinación. Y ahora el mismo demonio, por así decirlo, no se quedó a brazos cruzados,
utilizó a la misma persona que estaban lucrando con esa mujer y lo acusaron al apóstol Pablo de que estaba, ¿no es cierto? Ahí inventaron cosas de que estaba hablando de otro Dios y todo eso, y que había esa mujer, ¿no es cierto? Él, ¿no es cierto? Le había quitado su poder de adivinación, etc. Y esto llegó, hermanos míos, fue escalando, llegó a los mismos magistrados, lo juzgaron prácticamente y lo metieron a la cárcel. ¿Qué le parece, hermanos míos? Va con todo el amor del mundo, ve la visión, llega allá a Macedonia y no pasan ni 2 días que él llega allá y ya lo tenemos al pobre apóstol Pablo en la misma cárcel. Por trabajar en forma transparente al Señor. El enemigo no se quedó a brazos cruzados, se ensañó con el apóstol Pablo, utilizó todos sus instrumentos. Así tenemos un enemigo de nuestras vidas, ¿ya? Que no se queda a brazos cruzados a veces. Si bien es cierto, no te puede atacar a ti en forma directa porque tú eres sellado, pero utiliza a otros. ¿Sí me va siguiendo? Yo creo que ya has entendido, ¿no? Lo que te quiero decir con la palabra del Señor. Él, ¿no es cierto? El apóstol Pablo liberó a esta mujer, le ordenó al espíritu en el nombre del Señor Jesús que saliese de ella. El espíritu salió cascando nomás, quedó liberada, pero, ¿no es cierto?, hubo represalias. Hubo represalias por haber hecho una obra para el Señor. Y esto, amigos míos, se repite en muchos lados del mundo donde han habido represalias de hermanos misioneros que han ido a distintos lados y a gente, ya me acuerdo por aquí en la India, ya en distintas latitudes del mundo, donde cristianos, gente humilde, ya tenemos el caso de un joven, me parece ya en la misma India, cuando le habló del Señor, lo primero que le dieron fue la bienvenida. Lo golpearon hasta más no poder al pobrecito, casi lo mataron a golpe. ¿Toma represalia el enemigo? Sí, toma represalia. Y cayó a la cárcel. Y dice, hermanos míos, en el versículo 23, algo que me llama poderosamente la atención, estoy en Hechos 16, 23, dice, después de haberles, miren lo que dice, después de haberles azotado mucho. Oiga, no le azotaron nada poquito, dice, después de haberles azotado mucho. Los echaron de la cárcel, ¿ya? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué hizo el carcelero? Lo mandó a la última celda que estaba al fondo. En ese entonces, la mayoría de las cárceles, amigos míos, estaban en cuevas. Y esta cárcel, ya de Filipos, estaba en una cueva. Y en la última celda, en lo más oscuro, ya echaron allí, ¿no es cierto?, a Pablo y Silas. Y los pusieron en el cepo. Y antes los habían maltratado, los azotaron mucho, les causaron mucho dolor. Se desquitó el enemigo, ¿no es cierto? ¿Pero lo valía o no? ¿Qué dice usted? Cuando un cristiano le habla de la palabra de Dios a cualquier persona que ha estado, ¿no es cierto?, perdida, y lo trae a la presencia de Dios y lo libera en cierta forma, ya dice la Biblia que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Entonces allí, hermanos míos, esa gente, ¿no es cierto?, cuando vieron que Pablo y Silas los metieron a la cárcel con cepo y bien castigado, porque dice que lo azotaron mucho, ya, esa gente dijo, está hecha la venganza. Ahora los metimos estos tipos en 3 tiempos a la misma cárcel. Y además los azotaron bien. Esto es para que aprendan, dirían ellos, ¿no? Y hasta aquí termina la historia, pensarían ellos. Pero no es nada así la cosa, pues, amigo mío. Porque el que está con nosotros es más poderoso. Amén. Es más poderoso. Y resulta que cuando ellos en la cárcel estaban cantando al Señor, cuando estaban en el cepo, ¿no es cierto?, ellos, Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, voy a ir a la parte donde dice, aquí está, en el 25 dice, pero a medianoche, orando, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, hermano mío, yo quiero decir algo.
Mire lo que dice aquí. ¿Dice que Pablo y Silas estaban quejando o dice que estaban cantando? Dice que estaban, ¿no es cierto?, orando. Ya dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, dicen, cantaban himnos a Dios. Cantaban. No se quejaban. Tomen asiento nomás, mi querido hermanito. No se quejaban. Cantaban, oraban, cantaban, glorificaban a Dios. Con el cepo allí como si fueran malhechores, como si fueran ellos, ¿no es cierto?, las personas más malas sobre la tierra, los tenían en el cepo. Allí, hermanos, los estaban maltratando como si fueran bandidos. Y resulta que ellos estaban predicando de las cosas del Señor. ¿Me puede entender? Hay un misterio en esto que yo les estoy diciendo, queridos amigos míos. Porque dice la Biblia que en estos últimos tiempos a lo bueno se le va a llamar malo. Y a lo malo se le va a llamar bueno. Entonces se desquitaron con Pablo. Pero Pablo, ¿cómo reaccionó? Dice que él estaba orando y cantando al Señor junto con Silas. Y allí vino un temblor. Se sacudieron las puertas, se sacudieron los grillos, se le soltaron. El Señor liberó, soltó todo eso allí. Cayeron las cadenas, hubo un poder que estremeció el lugar. Y dice, hermanos, que se soltaron allí, ¿no es cierto?, estas cadenas, dice, el cual, vamos a seguir avanzando, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero tuvo miedo y el carcelero sabía que en ese tiempo, amados míos, si alguien en alguna cárcel que estaba condenado se escapaba de la cárcel, escuchen lo que le voy a decir, el carcelero pagaba con su vida. El carcelero pagaba con su vida. Y aquí se abrieron las cadenas, se abrieron las puertas y el carcelero pensó, se me arrancaron todo. Y lo primero que pensó, ¿qué va a hacer de mi vida? Y cuando ve al apóstol, ¿no es cierto?, va donde él y cae en tierra, se arrodilla ante Pablo. Al ver tanto poder, tanto milagro que el Señor allí, ¿no es cierto?, él, ¿no es cierto?, provocó. ¿Ya? Solamente el Señor hizo una pequeña muestra de su poder, por si Pablo y Silas no estaban solos. ¿Se acuerdan la visión? Me recuerda lo que estamos ahora en este momento hablando, me recuerda la visión que vio Pablo, que dice que se le mostró una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y aquí él se encuentra cara a cara con un varón en Macedonia. Había tenido él, ¿no es cierto?, una visión con un macedonio que le pedía que llegase. Y ahora estaba cara a cara con un macedonio. Y allí, ¿no es cierto?, este carcelero ya siente temor. Pero al ver todo esto, el Señor trató con él. Y el apóstol Pablo lo ministró. Y terminó aceptando al Señor. El carcelero que lo había puesto en la celda más oscura, de mayor ya rigidez, ese mismo carcelero cayó hincado a los pies del profeta. ¿Qué le parece? Así es nuestro Señor. El Señor te dará la conquista, hermanos míos, del lugar donde Dios te envíe. Dios te da, ¿no es cierto?, la victoria. Dios te da la victoria. ¿Me escuchan? Al lugar donde tú vayas, Dios te da la victoria. Ya dice, despertando el carcelero y viendo la puerta abierta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, dice, adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró a los pies de Pablo y Silas. Y mire el milagro. Y sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Ya? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Trató el Señor con ese carcelero, pero la bendición no fue solamente para él, sino que para toda su familia.
La salvación llegó a la misma casa de ese carcelero. Entonces, queridos hermanos, es fuerte lo que estamos hablando. El Señor utilizó a su Hijo ya en varias tareas llegando a Filipo. Ya estaba en Macedonia, pero tuvo que pagar en cuerpo y recibir los embates del enemigo a través de los azotes que le dieron. Y dice que después de haberle azotado mucho, son muchos azotes que le dieron. Hermano mío, y estoy terminando esta reflexión diciéndole a ustedes, hermano, por muchos azotes que ustedes hayan recibido en su cuerpo, por muchos azotes que ustedes hayan recibido de parte del mismo enemigo, ya por la causa del Señor a veces recibimos azotes, azotes psicológicos, azotes físicos, por la causa de Dios, pero lo vale porque resulta de que estamos, ¿no es cierto?, nosotros del lado de nuestro Padre, pagando también un precio, ya para traer almas a las plantas del Señor. Y aquí, ¿no es cierto?, el Señor hizo estremecer esa cárcel y el mismo jefe de esa cárcel fue tocado por el poder de Dios y aceptó al Señor, él y toda su familia. En realidad, Pablo tenía su mente más allá. Él quería ir a Grecia. Pablo ya tenía su mente en Corinto. De hecho, después de aquí siguió su viaje y llegó a Corinto, llegó a la iglesia de los Corintios. Y en otra predicación vamos a hablar sobre eso. El hecho de que Pablo, ¿no es cierto?, cumplió esta visión. En cierta forma le costó un poco caro, pero en el sentido físico, porque recibió harto azote. Pero él, ¿no es cierto?, no es de los cobardes que, ¿no es cierto?, apenas ven el peligro, ya niegan al Señor 3 veces antes que cante el gallo, ya lo han negado 3 veces. No, este evangelio es de hermanos, ¿no es cierto?, decididos, valientes, valerosos, porque el Señor no nos ha puesto espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Amén. Pónganse de pie, queridos hermanitos. Padre Santo, te damos, Señor, en este momento las gracias por esta palabra, Señor. Hay una visión, Señor, que vio el siervo de Dios de ir a Macedonia. Había un macedonio que le decía, ven, ayúdanos. Y ahí él fue, y allí él trabajó para el Señor en Macedonia. Visitó varios lugares, varias iglesias. Y allí él fue de gran bendición en todos esos lugares. Permita Dios que esta palabra, ¿no es cierto?, toque algún corazón y sea de bendición para muchos hermanos y amigos. El Señor les bendiga.